Cordial saludo muchachos, espero que se encuentren bien ustedes y su familia. El día de hoy tendrán esta presentación en plataforma que es relacionada con la biotecnología roja, que hace parte de los temas que vamos a desarrollar en el tercer corte de este semestre que estamos cursando 2021 y que por razones del paro nacional se han decidido suspender las actividades por parte de los estudiantes, pero nosotros los docentes continuamos cargando actividades en la plataforma y organizando los temas a desarrollar en plataforma. Entonces, sin más preámbulos, hablaremos de la biotecnología roja. Bueno, la biotecnología roja o biotecnología sanitaria es la aplicación de la biotecnología o de los organismos vivos y o sus derivados en los procesos relacionados con el área de la salud, principalmente aquellos procesos que tienen que ver con la terapéutica, el diagnóstico, la salud animal y la investigación biomédica. Es muy importante que gracias a la biotecnología se han logrado múltiples avances en donde se utilizan hoy en día plantas, utilizan hoy en día microorganismos con el fin de establecer terapéuticas ideales para el tratamiento de múltiples enfermedades que hace algunos años no tenían cura. A su vez se ha ayudado al diagnóstico y a la generación de nuevas estrategias para mejorar la calidad de vida de los diferentes pacientes que padecen de algún tipo de enfermedad en particular. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver cuáles son las diferentes áreas de aplicación de la biotecnología roja en el campo de la medicina. Podríamos decir que son 6 los grandes aportes de esta biotecnología. No obstante, hay una infinidad con un abanico de posibilidades en donde la biotecnología de una u otra manera ha tenido un efecto positivo en la medicina. La primera de ellos es el diagnóstico molecular y biosensores. Segundo es la generación de ingeniería celular y de tejidos. El tercero, la producción de proteínas recombinantes en anticuerpos monoclonales. Cuarto, terapia génica. Quinto, nuevas dianas terapéuticas, nuevos fármacos y nuevas vacunas. Y sexto, genética de poblaciones y farmacogenética. Cabe destacar que el día de hoy en esta presentación hablaré de manera general de cada una de estas aplicaciones, ya que para este corte se tiene programado enfatizar en cada una de las clases estos diferentes aportes de la biotecnología en el campo de la salud. Empezaremos hablando del diagnóstico molecular y de biosensores, que se basa en la detección de marcadores moleculares sensibles y específicos presentes en los seres vivos que se utilizan como indicadores de algún estado fisiológico del cuerpo en donde se precisa o se está frente a una patología o una enfermedad o incluso a estados de estrés celular que pueden conllevar a la generación de cáncer, entre otra serie de problemas. Entonces, cada uno de estos marcadores moleculares nos permiten hacer un diagnóstico precoz, comprobar el estado de la enfermedad e incluso nos permiten hacer una elección del mejor tratamiento. Cuando hablamos de marcadores moleculares nos referimos a marcadores genéticos, marcadores proteicos, especialmente enzimáticos, y marcadores de tipo de productos secundarios del metabolismo, que son utilizados en la aplicación de técnicas como los microarreglos, técnicas de inmunistoquímica, técnicas de amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa, entre otros. Toda esta parte del diagnóstico molecular y biosensores está en lo que se conforma o se conoce como técnicas de biología molecular, que en principio se denomina así a estas técnicas de laboratorio, ya que usan en
sus procesos o procedimientos el ADN, el cual debe ser aislado y extraído en alta pureza y visualizado con el fin de determinar la presencia o no de algunas patologías. A su vez, estas técnicas de biología molecular nos permiten cortarlo, pegarlo, amplificarlo, clonarlo, entre otra serie de posibilidades que con la ingeniería genética se puede hoy en día o favorece hoy en día muchos procesos en la medicina. Bueno, la aplicación de estas técnicas de biología molecular ayuda no solo en la detección o el diagnóstico de infecciones virales o bacterianas, sino que también está presente en el diagnóstico de enfermedades hereditarias, en la búsqueda de alelos más o menos frecuentes asociados a una característica que nos interesa seleccionar, en el diagnóstico de contaminación bacteriana en alimentos, en la selección de marcadores moleculares para asistir al mejoramiento genético de una especie y en procesos como la verificación de la paternidad, en test de paternidad, a su vez en el diagnóstico de identificación forense cuando se sospecha de alguna persona que esté inmerso en los diferentes homicidios, en los diferentes casos en donde se requiera el diagnóstico forense. Bueno, todas estas técnicas de biología molecular parten, como ya les había mencionado, de la extracción del ADN. Y para ello es necesario, además de extraerlo, purificarlo, ya que el ADN lo extraemos por lo general, de tejido, de sangre, de cabello, y debemos romper esas células, romper el núcleo para poder tomar el ADN, que es el código específico. Para esto existen en el mercado kits de uso comercial basados en la utilización de algunas sustancias buffer, tampones, alcoholes, detergentes, que lo que permiten es el lavado de la muestra y agregado de proteínas que eliminan las proteínas del medio. A su vez permiten la eliminación de las membranas plasmáticas, lo que conlleva a la purificación del ADN en la mezcla de ARN y proteínas de los restos celulares. Se nos permite de cierto modo tener solamente de manera exclusiva el ADN y eliminar aquellas otras sustancias que no son de nuestro interés. Entonces vemos aquí en dos imágenes. En la imagen de la parte izquierda vemos un pellet de células a partir del cual se obtendrá el ADN. Estas células provienen de la sangre, y vemos en la parte derecha cómo se visualiza el ADN después de someterlo a su proceso de extracción y purificación. Entonces lo vemos como una nata, como una malla blanca, no sé cómo podrían definirlo. Esa es la forma en cómo vemos el ADN recién extraído. Este ADN es útil para la aplicación de técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa, que nos va a permitir realizar una amplificación de este ADN in vitro por medio de la utilización de un termociclador, que es esa herramienta o esa máquina que nos proporciona esas diferentes temperaturas en donde las enzimas como la ADN polimerasa, entre otras, van a cumplir su función de amplificar ciertas regiones especiales de un fragmento de ADN, lo que nos permite la multiplicación o aumentar el número de copias de un segmento determinado. A continuación veremos a profundidad cómo se hace este procedimiento, o que en ese tubito que va a contener primers, que va a contener ácidos nucleicos, a tener enzimas, ADN, entre otras, cómo se hace el proceso de amplificación.
La reacción en cadena de la polimerasa o PCR es una alternativa a la clonación bacteriana para aislar y amplificar una determinada región de ADN. La PCR puede amplificar una simple copia de una región de ADN entre miles de millones de otras en una mezcla compleja obtenida de ADN de tejidos, mostradas aquí como azul. En este ejemplo, una mezcla de moléculas contiene una región específica que queremos amplificar o secuencia target, mostrada aquí en verde. Con la PCR podemos hacer millones de copias de la región target sin necesidad de purificar previamente. En el primer ciclo se eleva la temperatura a 95 grados para separar las cadenas o desnaturalizarlas. Luego se baja la temperatura a 60 grados para que se unan los primers específicos a cada una de las cadenas complementarias. Estos primers sirven de molde para que la TAC polimerasa sintetice ADN hacia el extremo 3' usando nucleótidos libres a una temperatura de 72 grados. Solo esta región será amplificada por la TAC polimerasa, ya que solo puede sintetizar ADN a partir de primers específicos. En algunas cadenas no se detendrá hasta que se descarrile. Al final del ciclo 1 se han formado entonces 2 cadenas doble hélice a partir de una. En el segundo ciclo, los 3 pasos se repiten: desnaturalización a 95 grados, unión de los primers a 60 grados y la síntesis de la polimerasa. Es necesario elevar la temperatura a 72 grados, de modo tal que la polimerasa sintetiza en dirección 5'3', obteniendo 4 cadenas con un extremo 3' más largo. Al principio del ciclo 3 se repiten nuevamente los 3 pasos: 95 grados para desnaturalizar, 60 grados para el pegado de los primers y 72 grados para la síntesis. Al final obtendremos solo 2 moléculas doble cadena cortas, específicas o target, y 6 moléculas doble cadena con extremos 3' más largos. A medida que avanzan los ciclos, la cantidad de moléculas crecerá exponencialmente. En el cuarto ciclo se repiten los 3 pasos, como vemos en el esquema, y se obtienen 8 moléculas cortas y 8 moléculas con un extremo 3' más largo. En el quinto ciclo se repite nuevamente la desnaturalización, pegado de los primers a 60 grados y síntesis a 72 grados, dando finalmente unas 22 moléculas blanco y solo 10 moléculas cuyo extremo 3' es más largo. Al final del ciclo 30, el número de moléculas target o específicas ha crecido exponencialmente, obteniéndose más de 1000 millones de moléculas y solo 60 moléculas largas permanecen en la reacción. Entonces, así como en el clonado bacteriano, la PCR amplifica selectivamente una cantidad de moléculas específicas de ADN dentro de una mezcla de ADN genómico. Podemos ver que es una gran cantidad de fragmentos que se amplifican a partir de esa región específica que nosotros deseamos visualizar, que es lo que vamos a ver a continuación. Cómo se da una vez se finaliza el proceso de amplificación, la visualización de esos fragmentos de ADN. Esa visualización se hace a partir de
se hacen un gel de agarosa en donde se pone a correr estas muestras o este ADN previamente amplificado por medio del cual, a partir del peso molecular y de la polaridad que tiene el ADN, corre por el gel de agarosa cada una de las muestras, arrojando una serie de bandas, por decirlo así, en el cual por medio de una lámpara de luz ultravioleta y la utilización de algunos pigmentos que nos ayudan a la visualización, como el bromuro de tirio, la tinción de plata o la fluoresceína, entre otros, podemos visualizar la presencia de algunas bandas que nos van a permitir la identificación de algunos agentes o algunas zonas específicas de determinados virus o determinadas bacterias o determinados, dependiendo de lo que estemos estudiando. Bueno, por otro lado encontramos los microarreglos, que son un tipo de biochip en un dispositivo a pequeña escala, que tiene un circuito análogo integrado que está ensamblado a moléculas orgánicas asociadas a organismos vivos, que nos van a permitir la detección de fragmentos de ADN en nuestras muestras. Estos microarreglos también están recubiertos por moléculas que permiten la visualización por fluorescencia y determinan anomalías en el ADN, como son el caso de las deleciones, las duplicaciones. También son utilizados para el diagnóstico de enfermedades causantes de alteraciones en el ADN, como es el caso del cáncer, la esquizofrenia, el autismo, entre otros. A su vez, también son utilizados para simples diagnósticos y para reparar genes alterados. Como les decía, son unas placas que en su interior contienen un biochip, por decirlo de esa manera, al cual está adherido un ADN o una sonda de ADN que nos va a permitir determinar la presencia o no de células que presentan algún tipo de anomalía, generado en muchas ocasiones por tumores entre otras patologías. Cuando estas células se adhieren al biochip, tienden a generar una pigmentación característica, como es el caso de este ejemplo, un color rojo, para aquellas células que presentan anomalías de lesiones, entre otros, y un color verde para aquellas células que no presentan ningún tipo de anomalía. Bueno, los biosensores, que es otro de los temas aquí tratados, es una herramienta o un sistema analítico compuesto por material biológico inmovilizado, que puede ser una enzima, que puede ser un anticuerpo, que puede ser una célula entera, que puede ser combinaciones de los anteriores, que tiene como finalidad determinar la presencia de un analito, de un antígeno, dependiendo de lo que estemos utilizando, que al generar el contacto o la reacción, pongamos el ejemplo, anticuerpo-antígeno, se va a mandar una señal bioquímica, la cual se transforma en señal eléctrica y nos permite la cuantificación o determinación de la presencia o la concentración de determinadas sustancias, como en este caso, pongamos nuevamente el ejemplo de antígenos o la presencia de anticuerpos en determinada muestra. Ejemplo claro de biosensores. Los ejemplos claros de biosensores son los glucómetros, que son utilizados para la determinación de los niveles de azúcar en sangre.
vamos a ver un video en donde nos explica más a profundidad qué es un biosensor. Un biosensor es un instrumento para la medición de parámetros biológicos o químicos. Suele combinar un componente de naturaleza biológica y otro físico-químico. Se compone de 3 partes: el sensor biológico, que puede ser un tejido, un cultivo de microorganismos o de enzimas, entre otros; el transductor, que acopla los otros 2 elementos y traduce la señal emitida por el sensor; y el detector, que puede ser óptico, térmico o magnético. Hoy en día la biotecnología mira a la industria agroalimentaria, a la que proporciona herramientas para solucionar sus problemas. ¿Alguna vez te has preguntado qué controles biotecnológicos pasan todos los alimentos que consumimos a diario? Herramientas como esta, un biosensor, son fundamentales a la hora de medir y garantizar la calidad de estos productos. Hoy mediremos la histamina, una molécula que está presente en alimentos como el pescado. Una empresa vasca es la única en todo el mundo en fabricar estos biosensores. Hoy te contamos cómo funcionan y cómo se fabrican. Hola, Egunon. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y dónde estamos? Cuéntanos. Pues estamos en Biolán, estamos en el Parque Científico de Vizcaya, en un entorno rodeado de tecnología. La empresa surge en el año 2006 y en el año 2009 no empezamos con la actividad ordinaria de la compañía y surge para dar respuesta a una necesidad sectorial en el mundo agroalimentario, donde el sector necesitaba herramientas que dieran respuesta rápida a preguntas o a problemas que ellos tenían en sus procesos productivos, y fundamentalmente este equipo permite tener una información muy rápida en cuanto a los parámetros de interés que les pueden interesar a las industrias. ¿De qué tipo de herramientas estamos hablando? Bueno, se trata de biosensores, que consta de 2 partes. Tiene una parte que es el equipo, que es el biosensor, y tiene una segunda parte que es el reactivo que necesita para poder utilizar, ¿no? Que sería un poquito como las cápsulas a la cafetera, ¿no? ¿En qué campos trabajáis? Bueno, estamos trabajando ahora mismo fundamentalmente en 4 sectores. Estamos trabajando en el sector del vino, en el sector de la leche, en el sector del pescado y en el sector del marisco. Son los 4 sectores en los que estamos ahora mismo trabajando ya. Y estamos trabajando en desarrollar soluciones para otros sectores diferentes, alimentarios. Decías antes que empezasteis en 2006, aunque empezasteis más seriamente en 2009. Sois una empresa relativamente muy joven, pero a pesar de vuestra juventud, es una empresa muy singular, ¿no? Porque sois los únicos en el mundo en fabricar estos biosensores, ¿no? Pues sí, la verdad es que ahora mismo somos los únicos en el mundo que fabricamos biosensores para el mundo agroalimentario, y además estamos implantados ya en torno a 40 países, ¿no? Donde estamos realizando nuestra tarea de venta del equipo y de los reactivos que necesitan. Así se trata de una tecnología muy avanzada, tecnología punta. ¿Y qué te parece si yo me acerco hasta una de las empresas que es cliente vuestra y veo precisamente cómo hacen una muestra? Fenomenal. Pues voy allí a ver cómo funciona el biosensor. Muy bien, hasta luego.